¿Qué significa ser un esclavo? Durante todo el prólogo de Vinland Saga, la figura del esclavo fue constantemente ocupada en diferentes ámbitos, representada por ejemplo en una mujer que desea ser libre, o en un esclavo que agonizando es protegido por Thors, o si nos vamos en el significado más literal de la palabra, el ejemplo absoluto de esto es Thorfinn después de haber perdido a su padre. Vinland Saga nos enseña que ser un esclavo no solo significa ser despojado de tus derechos y libertades básicas, ser un esclavo significa perder aquella conexión con lo que te importaba, significa olvidarte de la libertad porque estás atado a algo que te impide escapar, y significa sobre todo dejar de ser humano. E irónicamente, las últimas descripciones que acabo de decir van de la mano con lo que fue Thorfinn en el prólogo. Pero, ¿por qué digo todo esto? Era necesario explicar qué es un esclavo en esta introducción, porque el personaje del que vamos a profundizarnos el día de hoy es otra representación más del adjetivo, y es uno de los pilares que convierten al arco de la granja de Vinland Saga en una obra maestra del arte y la escritura. Thorfinn, desde que comenzó su cruzada en busca de la vida de Askeladd, siempre aborreció a los esclavos. Desde su punto de vista, ver a una persona incapaz de poder influir en su entorno y en sus decisiones será una escoria humana, una basura que no tiene valor. Y es por esto mismo que cuando Thorfinn pierde la razón de su vida, se convierte en un esclavo sin ganas de vivir. Y es precisamente aquí donde entra nuestro personaje en cuestión. La granja comienza con la presentación de Einar, un simple esclavo que por diferentes circunstancias está siendo vendido junto a otros esclavos. Pero lo realmente interesante acá es su aparente diferencia con lo que habíamos visto con anterioridad, ya que Einar es un esclavo que sí tiene ganas de seguir adelante y sí tiene ganas de conseguir algún día aquella libertad que le arrebataron. Aquel paralelismo que se forja entre estos dos personajes es brillante, porque la diferencia temática entre ambos es lo que irónicamente los va a convertir en dos pilares importantísimos en la vida del otro. Siendo dos polos completamente opuestos, inconscientemente van a apoyar carencias y deseos que el otro no posee y viceversa. Por lo que la mera presentación de Einar en este arco es pero es que importantísima. Y esto me lleva a hablar de una escena cuanto menos curiosa. Thorfinn y Einar son dos polos completamente opuestos, y esto curiosamente los atrae, por lo que Einar, al tener a Thorfinn como compañero, todas las noches comienza a hablarle feliz sobre lo que le sucedió ese día y sobre la vida en general, ya que por mucho que Thorfinn no le respondiera, Einar se sentía escuchado. Lo interesante de esto es una noche curiosa donde Einar comienza a contarle a Thorfinn cómo es que llegó a esa situación. Le dice que gracias a un grupo de guerreros que fueron a matar a su familia y a su pueblo, se quedó absolutamente solo, convirtiéndose en un esclavo. Thorfinn siempre se quedaba dormido en la mayoría de noches donde Einar le contaba acerca de su vida, pero esa vez fue diferente. Aquellas palabras de alguna forma conectaron con una parte de él. Lo interesante de esta escena es como Einar de manera involuntaria está hablando no con el Thorfinn que tiene a su lado, sino con el Thorfinn del pasado, aquel bestia disfrazado de niño. De alguna forma está enseñándole a Thorfinn inconscientemente la otra cara de las masacres que él cometía junto a Askeladd, algo que en todos sus años de vida nunca se había planteado ni siquiera un poco. Es en esta corta escena donde poco a poco nos vamos percatando de la importancia de Einar en este arco, ya que como es un polo absolutamente opuesto a Thorfinn, acciones y diálogos que tiene con él mismo impactan en la trama y en su forma de pensar de forma rotunda y severa. Y esta no será la última vez que suceda algo similar, ya que la continuación de esta escena es otra demostración más de la diferencia entre estos dos esclavos. Thorfinn, después de tantos años, por fin había vuelto a ver aquella parte de su ser que quería vivir. Al recibir ese ataque de Snake, su cuerpo reaccionó de la misma forma de antes en el prólogo, cosa que alerta a Einar. Cuando van a talar árboles, Einar sigue pensando en todo lo que observó. Aquellos movimientos, aquella postura no eran normales en un esclavo. Esas características ya las había visto antes. Esos movimientos eran similares a los de aquellos que le habían arrebatado todo y lo habían transformado en un esclavo. Es por esto mismo que, desconfiado, procede a preguntarle a Thorfinn acerca de esto, y le pregunta si antes había luchado en un combate, a lo que Thorfinn, con la misma expresión vacía de siempre, le responde que sí. Y Einar aprovecha de decirle la pregunta que confirmará de una vez por todas la angustia que le genera la figura inhóspita e incierta de Thorfinn. ¿Alguna vez has matado a alguien? Automáticamente Thorfinn le responde que sí, como si la pregunta de Einar no fuera algo tan impresionante o importante, por lo que él procede a preguntar ¿a cuántas personas? ¿5? ¿10? Einar le hace esta pregunta para asegurarse finalmente qué clase de persona era Thorfinn. Si ha asesinado a muchas personas, lo más probable es que sea el mismo tipo de guerrero que le arrebató todo, por lo que, esperando su respuesta, recibe una mucho peor de lo que esperaba. No recuerdo a cuántos, pero sé que he matado a muchos. Aquella respuesta confirma todos los prejuicios que Einar tenía sobre él, y solo su expresión nos hace ver de la reacción que tiene ante todo esto. Solía ser un guerrero. ¿Me aborreces, Einar? Después de lo que sucedió, aquella noche fue la única de todas en la que Einar no le comentó de su día a día a Thorfinn. Algo había cambiado.
ya no tenía los mismos ojos ante la persona que dormía al lado de él. Y es aquí precisamente donde sucede otra escena importantísima. Un concepto que se trabaja mucho en Vinland Saga es la venganza. Un concepto bastante difícil de definir, ya que tiene bastantes facetas, significados y finales diferentes. Y algo que nunca esperábamos los espectadores es volver a ver ese concepto en un personaje tan diferente a Thorfinn. Quizás resulta que ambos no eran tan diferentes después de todo. Einar se levanta y observa a Thorfinn durmiendo, y por su cabeza comienzan a crearse escenarios importantes de su vida. Comienza a recordar a él cómo su familia murió a manos de aquellos guerreros sanguinarios, y también recuerda cómo todo eso lo llevó a donde está ahora. Vinland Saga nos enfoca a los ojos furiosos de Einar porque en su cabeza la única forma de poder vengarse de aquellas personas que le quitaron todo era asesinando a un guerrero que era lo mismo que ellos. Voy a hacer un énfasis en lo último que les acabo de decir, en aquella pregunta de si Thorfinn y Einar resultaron no ser tan diferentes el uno del otro. Y les voy a responder esta pregunta con lo que sigue de esta escena. Thorfinn a lo largo de todo el comienzo de la granja ha tenido pesadillas, y esa noche otra vez más estaba teniendo una. Einar, mientras estaba a punto de cometer la venganza que pensaba que por fin lo iba a liberar del odio que sentía hacia las personas que le quitaron todo, se percata que esto está mal, de que quizás Thorfinn es una víctima, al igual que él. Einar en esta escena nos demuestra que es diferente a Thorfinn. Ese rencor que pensaba que tenía en realidad no existe, y sintiendo la lástima por el asesino sanguinario que tenía delante suyo, decide dejarlo vivir y perdonarlo, por lo que lo despierta y ocurre otra escena importante. Thorfinn, ante este acto de solidaridad y empatía, no sabe cómo responder. Después de haber caído al abismo de la venganza, nunca antes alguien lo había tratado como una persona, o sobre todo como un amigo. Cuando Einar le dice a Thorfinn que ambos son amigos, algo dentro de Thorfinn cambia. Poco a poco los estímulos que le están dando a la granja como Snake o Einar lo están dirigiendo poco a poco a lo que verdaderamente es importante, la recuperación de su humanidad. Y todo lo que les acabo de decir solo ocurre en la mera presentación de Einar como personaje. Venganza, esclavitud, el perdón. Einar nos desarrolla todos esos conceptos de diferentes formas tan solo con su presentación, y tan solo en un par de capítulos nos dice a gritos que no solo será un personaje importante para la evolución de Thorfinn como persona, sino que también será importantísimo para la trama de Vinland Saga y para la granja. Y es por todo esto que considero a Einar una de las cosas, o incluso la cosa más importante de la temporada 2 que está siendo actualmente animada de Vinland Saga. Einar es un personaje importantísimo. Esa sola escena que narré anteriormente es brillante, porque aquí no solo le enseña a Thorfinn acerca del rencor y el perdón, sino que nos enseña a nosotros, los espectadores. Es simplemente increíble cómo contando bien la historia de un personaje desde su inicio se pueden hacer tantos paralelismos, contrastes y situaciones excelentes. Normalmente de Vinland Saga solo se habla de Thorfinn y Askeladd, pero Einar por su parte también merece demasiados créditos. Hoy solo narré su importancia y su introducción en la granja, pero si me centrara mucho más en lo que sigue de su historia y en su aporte en lo que sigue de Vinland Saga, este video sería incluso igual de largo que el que le hice a Thorfinn. Así que bueno, personalmente quería darles gracias por los 10.000 suscriptores. Este video no tenía planeado hacerlo, pero quería darles unas pequeñas gracias por todo lo que hicieron por mí. Muchísimas gracias, en serio. Los valoro muchísimo a cada uno de ustedes. Shigechi es el mejor personaje de toda la historia del anime, y bueno, hasta la próxima.